Si la gasolina es capaz de mover desde un cortacésped hasta un superdeportivo italiano, ¿por qué se rinde ante la puerta de los camiones? La mayoría cree que es solo una cuestión de precio en el surtidor, pero eso es solo la punta de un iceberg de acero y fuego. La verdadera respuesta es una guerra de un siglo entre dos filosofías de combustión, donde el campo de batalla es un espacio no más grande que una taza de café, el interior de un cilindro. Imagina que tienes que convencer a 40 toneladas de acero y mercancía de que abandonen su reposo y empiecen a rodar. Eso no es una tarea para un motor de gasolina, por muy potente que sea. Eso requiere un empuje brutal que la chispa simplemente no puede dar. Casi todo lo que tocas ahora mismo llegó a ti porque una máquina logró esa hazaña monumental, y lo hizo usando un secreto que la gasolina ignora por completo. En este video, vamos a desglosar los motivos técnicos y físicos por los que un camión a gasolina sería un desastre total. Quédate hasta el final, porque te revelaré el dato sobre la relación de compresión que explica por qué un motor diésel puede durar 1.000.000 de kilómetros, mientras que uno de gasolina explotaría intentando hacer el mismo trabajo. Porque cuando el mandato es la fuerza bruta y la resistencia infinita, solo hay un rey. Y esa corona no se forja con bujías. Mover lo inmóvil. Todo comienza con una ley fundamental, no escrita en los libros de ingeniería, sino en la realidad cruda de cada muelle de carga, cada mina a cielo abierto, cada obra de infraestructura. La razón de ser de un camión, su esencia más pura, no es la velocidad. Tampoco es la elegancia, el lujo o la aceleración vertiginosa. Su mandato primordial, su juramento de hierro, es generar fuerza. Una fuerza tan tangible que casi se puede tocar, una fuerza que se mide en la capacidad de vencer la inercia de masas que desafían la gravedad y el sentido común. Piensa en un volquete saliendo de una cantera, sus neumáticos masivos hundidos en la grava, su caja cargada con 60 toneladas de roca. En ese instante, en el momento en que el conductor selecciona el cambio y presiona el acelerador, ese vehículo no está pidiendo caballos de fuerza al galope. Está suplicando por torque. El torque es el verdadero músculo del mundo industrial. Es el equivalente mecánico a la tensión en los tendones de un levantador de pesas olímpico en el segundo previo al arranque. Es la fuerza de torsión que se aplica directamente al eje, la que convierte la explosión controlada en los cilindros en un empuje rotatorio capaz de empezar a girar esas ruedas, de romper el agarre de la tierra, de iniciar el lento, majestuoso y pesado avance de la civilización. Este es el primer y más importante filtro por el que pasa cualquier tecnología que aspire a impulsar un camión. No importa cuán refinada, eficiente o avanzada sea. Si no puede generar montañas de torque a revoluciones absurdamente bajas, desde casi el ralentí, ni siquiera puede presentarse a la contienda. Es aquí, en este altar de la fuerza bruta, donde el motor de gasolina, el rey indiscutible de las carreteras ligeras, encuentra su primer y más decisivo muro. Porque generar ese tipo de fuerza no es cuestión de simplemente hacer un motor más grande. Es una cuestión de principios, de química, de física pura y dura. Es una batalla que se gana o se pierde en la geometría interna y en la violencia controlada de la cámara donde el combustible se convierte en movimiento. La batalla dentro del cilindro. Compresión versus detonación. Para entender por qué el diésel reina aquí, debemos entrar en ese campo de batalla cilíndrico. Olvida por un momento marcas y modelos. Piensa en el cilindro como un cañón vertical. En su base, el pistón, un émbolo de metal pulido, se prepara para su carrera. El proceso para ambos motores comparte una coreografía básica. Admitir aire, comprimirlo, inyectar combustible, provocar la combustión que expande los gases y empuja el pistón hacia abajo, generando el trabajo. Pero el diablo, y la clave de todo, está en los detalles de cómo se provoca esa combustión. En el motor de gasolina, el aire y un fino vapor de gasolina se mezclan fuera del cilindro o en la admisión. Esta mezcla homogénea es aspirada y luego comprimida por el pistón en su carrera ascendente. Sin embargo, existe un límite, un punto de no retorno. Si se comprime esta mezcla de aire y gasolina demasiado, se calienta tanto que se inflama por sí sola, de manera descontrolada y antes de tiempo. Esto es la detonación o cascabeleo.
un golpeteo metálico destructivo que martilla los pistones y las bielas. Para evitarlo, los motores de gasolina usan una relación de compresión moderada, típicamente entre 8:1 y 12:1. Luego, en el momento preciso del máximo apretón, una chispa eléctrica de la bujía salta, iniciando una llama controlada que barre la cámara. Es un sistema de encendido por comando, preciso pero delicado. El motor diésel, en cambio, juega un juego más rudo y fundamentalmente diferente. Solo aire puro entra al cilindro. El pistón sube y lo comprime con una ferocidad que dejaría pálido a un motor de gasolina. Las relaciones de compresión aquí oscilan entre 14:1 y 25:1. Este aire, al ser comprimido tan violentamente, se calienta por sí solo a temperaturas extremas, muy por encima del punto de autoinflamación del diésel. Es entonces, en el instante crítico de máxima compresión, cuando el inyector pulveriza el combustible diésel directamente en esa atmósfera de aire supercaliente y superpresurizado. El combustible no necesita una chispa. Encuentra un ambiente tan hostil que simplemente estalla por contacto, de manera casi instantánea y en múltiples puntos a la vez. Esta es la ignición por compresión. La batalla, por tanto, se define así. La gasolina requiere una compresión baja y un encendido externo para no autodestruirse. El diésel exige una compresión brutalmente alta, que es justo lo que se necesita para crear su propio encendido. Y es en esta diferencia abismal en la presión de trabajo donde nace la primera gran ventaja del diésel para el trabajo pesado, porque esa compresión estratosférica está directamente casada con la generación de fuerza. ¿Cómo se forja el torque? Ahora conectemos los puntos entre esa explosión por compresión y el torque que mueve montañas. La clave reside en lo que los ingenieros llaman la carrera del pistón. Imagina de nuevo el cilindro. La distancia que el pistón recorre desde su punto más bajo al más alto es su carrera. Los motores pueden ser de carrera corta o de carrera larga. Un motor de carrera corta, típico en muchos propulsores de gasolina de alto rendimiento, permite altas revoluciones rápidamente, lo que es ideal para generar mucha potencia en un rango amplio de giros. Pero para forjar torque, especialmente el torque bajo y masivo que necesita un camión, se busca lo contrario, una carrera larga. Piensa en una llave inglesa. Si quieres aflojar una tuerca muy apretada, no aprietas la llave cerca de la cabeza. Tomas el extremo del mango más lejano que puedas. Aplicas la misma fuerza, pero al aumentar el brazo de palanca, multiplicas el torque. Un pistón de carrera larga actúa de manera similar. Al tener un recorrido mayor desde el punto muerto superior al inferior, el brazo de palanca que conecta el pistón al cigüeñal es más efectivo. Cuando la mezcla diésel se inflama y expande con furia, empuja la cabeza del pistón. En un motor de carrera larga, ese empuje tiene más tiempo, más distancia lineal para actuar sobre la biela y, por lo tanto, para girar el cigüeñal con más fuerza de torsión. Es un golpe más lento, más profundo y más contundente. Cada explosión es como el martillazo lento y potente de un herrero, no como el rápido repiqueteo de un martillo neumático. Este diseño de carrera larga es intrínseco a la filosofía diésel de alta compresión. Necesitas ese espacio para comprimir el aire lo suficiente, y al tenerlo, obtienes de regalo el brazo de palanca ideal para el torque. Un motor de gasolina que intentara una carrera igual de larga para buscar ese torque se encontraría, de nuevo, con el muro de la detonación prematura. No puede comprimir la mezcla lo suficiente como para justificar esa geometría sin autodestruirse. Así, el diésel, por su propia naturaleza de ignición por compresión, se ve abocado a un diseño que es el óptimo para generar la moneda del reino del peso, el newton metro de torque, disponible casi desde el primer latido del motor. Revoluciones bajas frente a revoluciones altas. Este divorcio fundamental en el diseño da lugar a una diferencia de carácter tan profunda como la que hay entre un buey de tiro y un pura sangre. Es la distinción entre revoluciones bajas y revoluciones altas, y define por completo la personalidad de cada máquina en servicio. El motor diésel de trabajo pesado es un animal de giros lentos. Genera su torque máximo, ese empuje rotatorio abrumador, a menudo entre 1200 y 1500 revoluciones por minuto. Su zona de potencia útil, donde trabaja de manera eficiente y poderosa,
rara vez supera las 2200 RPM. Piensa en eso. A un tercio o la mitad del régimen de giro al que un motor de gasolina de coche apenas está entrando en su zona de confort, el diésel ya está entregando toda su fuerza. Esto no es un defecto, es una virtud tallada a propósito para la tarea. Un camión no necesita acelerar de 0 a 100 en 5 segundos. Necesita, partiendo desde cero, empezar a mover su carga sin estrangular el motor. Necesita, al encontrar una pendiente en la carretera, poder mantener la velocidad simplemente apretando un poco más el acelerador, sin tener que bajar 3 marchas y hacer sonar el motor a 6000 revoluciones por minuto. Operar a revoluciones más bajas reduce drásticamente la fricción interna, el desgaste de componentes y las tensiones generales. Es un ritmo de trabajo sostenible, marcial, constante. Un motor de gasolina, en cambio, construye su potencia subiendo en el tacómetro. Su torque máximo suele llegar a un régimen de giro mucho más alto, quizá entre 3500 y 5000 RPM. Para mover una carga pesada, tendría que mantenerse en ese rango alto constantemente, girando rápido, consumiendo combustible vorazmente y sometiendo a sus componentes a un estrés cíclico extremo. Sería como pedirle a un velocista que corra una maratón a su máxima velocidad. Robustez por diseño. Pero generar esta fuerza monumental a ritmos lentos no sería viable si la máquina que lo hace se desgasta en 100.000 kilómetros. Aquí es donde la filosofía diésel demuestra su profundidad, construyendo longevidad desde los mismos planos. Un motor diésel para trabajo pesado no es un motor de gasolina hecho más grande. Es una bestia de ingeniería forjada bajo premisas diferentes. Para soportar las presiones ciclópeas de la combustión por compresión, presiones que pueden multiplicar por más de 2 a las de un motor de gasolina, todo debe ser más fuerte, más grueso, más pesado. El bloque del motor no es de aluminio ligero, es de hierro fundido de gran espesor, un bastión inmutable contra las explosiones internas. Las cabezas de los cilindros son macizas, atornilladas con pernos del grosor de un dedo. Los pistones son enormes, a menudo con una corona reforzada para resistir el calor y la presión directa de la llama. Las bielas son barras de acero forjado que parecen pequeñas vigas. El cigüeñal es una pieza de acero macizo, de un diámetro que inspira respeto, diseñado para absorber y transmitir torsiones que partirían en dos el de un motor convencional. Este exceso de material, este sobredimensionamiento deliberado, tiene un propósito claro: la tolerancia. Estas piezas no trabajan en el límite de su resistencia, trabajan muy por debajo. Un motor de gasolina de alta performance es un atleta de élite, esbelto y optimizado para rendir al máximo, pero con un margen de error pequeño. Un motor diésel de camión es un levantador de pesas profesional, con una estructura ósea y muscular masiva que le permite realizar su hazaña diaria, día tras día, año tras año, sin sufrir lesiones. Esta robustez por diseño es la que permite que estos motores no solo generen el torque necesario, sino que lo hagan durante distancias que parecen de ciencia ficción. Es el cimiento que soporta la promesa del 1.000.000 de kilómetros, la leyenda de motores que superan la vida útil de varios chasis. Es la razón por la que, cuando el mandato no es solo empujar, sino empujar para siempre, la arquitectura diésel, pesada y lenta, se convierte no en una desventaja, sino en la única garantía posible. Y sin embargo, esta fortaleza física, esta capacidad bruta, sería solo una curiosidad de ingeniería si no se tradujera en un lenguaje universal. El lenguaje del costo, la eficiencia y el frío cálculo del negocio. Porque al final, las leyes de la física deben rendir cuentas ante las leyes de la economía. La historia que hemos seguido hasta ahora, la de la compresión, el torque y la robustez, podría quedarse en el ámbito de lo teórico, en un fascinante tratado de ingeniería mecánica. Pero el mundo del transporte de carga no se mueve por teorías. Se mueve, literalmente, por números. Números despiadados, claros y repetitivos que se escriben en planillas de gastos, en recibos de combustible y en los balances finales de las empresas. Es aquí, en la fría luz de la aritmética comercial, donde las ventajas físicas del diésel se transforman en un dominio económico tan abrumador que la gasolina ni siquiera puede plantearse como una alternativa.
Porque entender por qué los camiones no usan gasolina requiere dejar el taller y subir a la oficina del gestor de flotas, donde cada decisión se pesa en toneladas de ahorro o en montañas de gasto superfluo. La densidad del poder. Más energía en cada gota. Para comenzar a desentrañar esta economía, debemos regresar al origen, a la misma esencia del combustible. No todos los líquidos inflamables son creados iguales. Una molécula de gasolina y una molécula de diésel, aunque ambas nacen del petróleo, tienen estructuras químicas diferentes. La gasolina está compuesta por cadenas de hidrocarburos más ligeras y cortas. El diésel, por el contrario, está formado por cadenas más largas y pesadas. Esta diferencia molecular no es un detalle trivial, es la base de todo. Esas cadenas más largas del diésel significan que, en un volumen idéntico, digamos, 1 litro, hay más átomos de carbono e hidrógeno empaquetados. Y como la energía de un combustible proviene de romper los enlaces entre esos átomos durante la combustión, una mayor densidad de átomos significa una mayor densidad energética. En términos prácticos y medibles, 1 litro de diésel contiene, en promedio, alrededor de un 10% más de energía que 1 litro de gasolina. Piensa en ello como la diferencia entre un carbón vegetal ligero y un carbón mineral compacto. Con el mismo peso o volumen, el segundo arderá más tiempo y dará más calor. Esto es la piedra angular de la eficiencia diésel. El motor, a través de su brutal relación de compresión y su combustión por autoinflamación, es excepcionalmente bueno extrayendo esa energía intrínseca y convirtiéndola en trabajo útil en el cigüeñal. No es solo que el motor diésel sea térmicamente más eficiente, que lo es que el combustible que usa es, molécula a molécula, un paquete de energía más concentrado. Desde el mismo instante en que el camionero paga por llenar el tanque, está comprando más kilómetros potenciales por cada unidad monetaria, incluso antes de que el motor entre en acción. Esta ventaja química innata es el primer y más silencioso multiplicador en la ecuación económica del transporte. Es un regalo de la geología y la refinación que el motor diésel está singularmente preparado para aprovechar al máximo, un binomio perfecto entre el combustible denso y la máquina diseñada para exprimirlo. El viaje interminable, eficiencia y la tiranía de la distancia. Esta densidad energética se traduce, en el mundo real, en el concepto rey de la carretera de larga distancia, la eficiencia de combustible. Y aquí, las diferencias dejan de ser porcentajes modestos para convertirse en abismos operativos. Un motor diésel moderno para trabajo pesado es una obra maestra de eficiencia termodinámica. Al operar con exceso de aire y con esa altísima compresión, logra extraer una porción mayor de la energía química del combustible en comparación con un motor de gasolina, que pierde más energía en forma de calor residual por el escape y el sistema de refrigeración. El resultado es un número mágico para cualquier transportista: kilómetros por litro. Mientras un hipotético camión de carga pesada con un motor de gasolina gigantesco y forzado a trabajar en su rango de alto esfuerzo podría lograr, con suerte, quizás 2 kilómetros por litro en condiciones ideales, un tractocamión diésel moderno puede alcanzar fácilmente los 3 kilómetros por litro, o incluso más. Para una flota, esta cifra no es un dato técnico, es un destino, porque el negocio del transporte se define por la tiranía de la distancia. Las rutas están fijadas, los plazos de entrega son inamovibles y los kilómetros se acumulan con una regularidad metronómica. Un camión de larga distancia en Estados Unidos o Europa puede recorrer con facilidad más de 150.000 kilómetros al año. Imagina ese trayecto, esa sucesión interminable de autopistas, de noches en áreas de servicio, de paisajes que se repiten. Cada litro de combustible ahorrado en ese viaje sin fin se multiplica por 150.000. La eficiencia del diésel significa, en términos concretos, menos paradas para repostar. Menos paradas significan menos tiempo en el que el camión está quieto, con el motor apagado, sin generar ingresos. En el argot logístico, es un mayor tiempo de ruedas. Un camión es un activo que solo produce dinero cuando se mueve. Cada minuto detenido en una gasolinera, por muy necesario que sea, es un minuto de productividad perdida. El diésel, al permitir tanques de autonomía que pueden superar los 1.500 kilómetros con una sola carga, comprime el tiempo de inactividad,
estira los tramos de conducción y hace que la planificación de rutas sea más flexible y menos urgente. La gasolina, con su menor densidad energética y su menor eficiencia termodinámica en este tipo de aplicaciones, impondría una cadencia de paradas mucho más frecuente, una coreografía constante de desvíos a estaciones de servicio, una fragmentación del viaje que sería la pesadilla de cualquier despachador de flotas. En la carretera interminable, la eficiencia no es una virtud, es una necesidad de supervivencia. Una simulación en la carretera. El costo real de un ¿qué pasaría si? Llevemos esta aritmética a un terreno de puro dinero contante y sonante, a una simulación que cualquier dueño de una flota hace en su cabeza, o mejor, en su hoja de cálculo. Pongamos números conservadores a nuestro escenario. Supongamos una flota modesta de 10 tractocamiones. Cada uno recorre, como mencionamos, 150.000 kilómetros al año. Un diésel moderno, gestionado de forma profesional, puede lograr un consumo promedio de 3 kilómetros por litro. Esto significa que, en un año, cada camión consumirá 50.000 litros de combustible. Ahora, tomemos el precio del diésel. Varía, claro, pero para este ejercicio, usemos una cifra base. El costo anual por camión es ese volumen multiplicado por el precio por litro. Ahora, entremos en el terreno de la ficción económica peligrosa. ¿Qué pasaría si esos mismos camiones, haciendo el mismo trabajo, la misma ruta, con la misma carga, estuvieran impulsados por motores de gasolina de capacidad equivalente? Para mover 40 toneladas, ese motor de gasolina tendría que ser descomunal, forzado a trabajar cerca de su límite, y su eficiencia se desplomaría. Sería optimista suponer que lograra 2 kilómetros por litro. Es probable que fuera menos. Con un consumo de 2 kilómetros por litro, el mismo camión consumiría 75.000 litros al año. 25.000 litros más que su hermano diésel. Aquí viene el golpe maestro, el dato que desmonta el mito del «pero la gasolina es más barata en el surtidor». Aunque en algunos mercados el precio por litro de la gasolina puede ser un 5 o un 10% menor que el del diésel, el volumen extra que necesitas es tan grande, un 33% más en nuestro ejemplo, que la supuesta ventaja se evapora y se invierte con violencia. Multiplica esos 25.000 litros extra por el precio de la gasolina y luego multiplica eso por los 10 camiones de la flota. La diferencia anual en la factura de combustible se convierte en una cifra de 6, 7 o incluso 8 cifras, dependiendo del tamaño de la operación. Es un agujero negro en las finanzas. Es el salario anual de varios conductores. Es el mantenimiento de toda la flota. Es la inversión en nuevos remolques. Es el margen de beneficio de la empresa. ¿Qué pasaría si? No es un ejercicio académico. Es el cálculo que mantiene despiertos por la noche a los gerentes. Y es la razón por la que ni una sola empresa de transporte contempla siquiera la opción de la gasolina para el grueso de su trabajo de línea. La aritmética es implacable y su veredicto es claro. El ahorro en el surtidor por litro es un espejismo. El costo por kilómetro recorrido es la única verdad que cuenta. El peso de la gasolina, carga útil robada. Sin embargo, la factura del combustible es solo una parte de la historia económica. Existe otra variable, a menudo pasada por alto pero igual de crítica, que se relaciona con el activo más valioso que transporta un camión, la carga útil. En el transporte por carretera, cada kilogramo cuenta. Existen límites legales estrictos para el peso total bruto del vehículo, que incluyen el peso del camión vacío, tara, el del combustible, el del conductor y sus pertenencias, y por supuesto, el de la mercancía. Cualquier kilogramo que no sea mercancía es un kilogramo de ingresos potencial que se deja en el andén. Y aquí, la menor densidad energética de la gasolina juega otra mala pasada. Para lograr la misma autonomía que un tanque de diésel, necesitarías un tanque de gasolina más grande, o, más comúnmente, llevar mucho más volumen de combustible para el mismo recorrido. Pero el volumen y el peso van de la mano. Un litro de gasolina pesa menos que un litro de diésel, pero la diferencia no es suficiente para compensar la enorme cantidad extra que necesitas. En nuestro ejemplo anterior, el camión de gasolina necesitaría cargar 25.000 litros más de combustible al año. En un viaje largo,
Eso podría traducirse en llevar cientos de litros extra de peso en el tanque en todo momento. Ese peso no es mercancía, es lastre. Es peso muerto que el motor debe arrastrar, lo que a su vez reduce aún más la eficiencia en un círculo vicioso perverso. Cada kilo de gasolina extra en los tanques es un kilo de acero, de grano, de electrodomésticos o de materias primas que no se puede cargar. En un negocio donde los márgenes se miden en céntimos por tonelada kilómetro, robar carga útil es un pecado capital. El diésel, al ser más denso energéticamente, permite diseños de tanque que ofrecen una autonomía enorme con un impacto relativamente menor en la tara del vehículo. Maximiza la proporción del peso total dedicado a lo que importa, la carga por la que el cliente paga. En la balanza implacable de los pesos y contrapesos legales y económicos, la gasolina no solo cuesta más por kilómetro, sino que también reduce la capacidad de generar ingresos en cada viaje. Es un doble castigo financiero. Menos citas con el mecánico. La economía de la durabilidad. Finalmente, llegamos al último pilar de la economía diésel, uno que trasciende el consumo y toca la propia vida útil de la máquina. La durabilidad y su impacto en los costos operativos. Recordemos la robustez por diseño del capítulo 1. Esos bloques de hierro fundido, esos cigüeñales macizos, esa operación a bajas revoluciones, no son solo para hacer un motor fuerte. Son para hacer un motor que casi nunca se rompa. Y en el mundo del transporte, el tiempo de inactividad no programado es el enemigo número 1, aún más temido que un repostaje caro. Un camión parado en el taller no es solo un activo que no produce. Es un activo que genera gastos. La mano de obra del mecánico, el costo de las piezas de repuesto, los cargos por la grúa si se averió en ruta, y la pérdida intangible de la confianza del cliente cuyo envío se retrasa. La arquitectura diésel, pesada y lenta, está hecha para minimizar estos eventos. La ausencia de un sistema de encendido con bujías, cables y bobinas elimina toda una categoría de fallos eléctricos comunes en los motores de gasolina. La lubricación del combustible diésel en los inyectores y la bomba es inherente al sistema, mientras que la gasolina, que es un solvente, puede presentar problemas diferentes. La operación a bajas RPM reduce exponencialmente el desgaste por fricción y fatiga de los componentes móviles. Un motor diésel bien mantenido puede superar el 1.000.000 de kilómetros antes de necesitar una revisión mayor del tren motriz. Un motor de gasolina sometido al estrés constante de mover una carga pesada vería su vida útil reducida a una fracción de esa distancia, con revisiones principales necesarias cada 300 o 400.000 kilómetros. El costo de una reconstrucción de motor o de un reemplazo completo es astronómico, capaz de borrar los beneficios de muchos viajes. Además, los intervalos de mantenimiento preventivo en un diésel suelen ser más largos. Los cambios de aceite pueden espaciarse más. Los filtros de combustible duran más. El sistema en general exige menos intervenciones. Esto se traduce en menos facturas del taller, menos días de parada programada y, lo más importante, una previsibilidad absoluta. Un gestor de flotas puede planificar el mantenimiento con meses de antelación, rotando los camiones sin afectar las operaciones. La imprevisibilidad de un motor menos robusto introduce caos en la logística. Por tanto, la economía de la durabilidad diésel es una economía de la tranquilidad. Es la seguridad de que tu activo de 6 cifras seguirá rodando, día tras día, generando ingresos de manera fiable. Es el conocimiento de que el costo total de propiedad, repartido a lo largo de los cientos de miles de kilómetros de vida del camión, será inferior. Y en un negocio donde la confiabilidad es tan valiosa como la velocidad, esta ventaja es el último clavo en el ataúd de cualquier consideración por la gasolina en el transporte pesado. La elección, cuando todos los números están sobre la mesa, no es ni siquiera una elección. Es una conclusión inevitable dictada por la suma más simple y a la vez más poderosa. Más trabajo, por menos combustible, durante más tiempo, con menos interrupciones. Esa es la aritmética que mueve al mundo. El diésel, como hemos visto, no alcanzó su trono por accidente. Lo conquistó a través de una superioridad técnica y económica abrumadora, forjada en las demandas brutales del trabajo real. Es un rey cuyo mandato se basa en la fuerza, la eficiencia y la longevidad. Pero ningún reino es eterno. Hoy, este monarca de la combustión interna se encuentra en una encrucijada histórica,
mirando hacia un horizonte agitado por nuevos vientos. Vientos de regulación, de conciencia ambiental y de una disrupción tecnológica que promete reescribir las reglas del juego. Aquí, el diésel ya no lucha solo contra la imposibilidad física de la gasolina, sino contra su propio legado de humo y contra futuros rivales que ni siquiera tienen cilindros. Es la historia de un estándar bajo asedio que debe evolucionar o ceder el camino. La excepción que confirma la regla. ¿Dónde y por qué la gasolina resiste? Antes de explorar las amenazas futuras, es justo reconocer que el dominio diésel, aunque abrumador, no es absoluto. Existen nichos, rincones específicos del mercado donde el motor de gasolina aún enciende su chispa, precisamente porque las condiciones que exigen diésel se relajan o se invierten. El ejemplo más claro lo encontramos en el extremo opuesto del espectro: los camiones ligeros y medianos de reparto urbano. Piensa en las furgonetas que surcan las calles de una ciudad, entregando paquetes, alimentos o suministros. Su realidad operativa es el antónimo de la carretera abierta. Aquí, los recorridos son cortos, con paradas constantes. La carga, aunque valiosa, rara vez es masiva en peso. Y el enemigo principal no es la autonomía, sino la agilidad, el costo de adquisición inicial y la creciente presión por emisiones locales cero en núcleos urbanos. En este contexto, algunas de las mayores virtudes del diésel se diluyen. Un motor diésel moderno, cargado con sistemas de post-tratamiento de gases como el AdBlue y filtros de partículas, sufre en los ciclos de parada-arranque. Estos sistemas necesitan temperatura y flujo constante para regenerarse y funcionar correctamente. Un viaje de ida y vuelta al centro de la ciudad, lleno de semáforos, puede atascar un filtro, generando costosos mantenimientos y pérdida de eficiencia. Un motor de gasolina turbo alimentado, más ligero, con una respuesta más inmediata a bajas revoluciones y sin los complejos sistemas de tratamiento de emisiones diésel, puede ser una opción más simple y ágil. Su costo de compra es menor, su mantenimiento es más familiar para talleres generalistas y, aunque su consumo es más alto, en recorridos totales cortos, el impacto en la factura anual es manejable. Además, sirve como puente hacia una electrificación parcial o total, ya que la arquitectura de un camión ligero a gasolina se adapta más fácilmente a versiones híbridas. Así, en las junglas de asfalto donde la fuerza bruta y la autonomía extrema ceden prioridad a la simplicidad y la adaptabilidad a entornos restrictivos, la gasolina encuentra su último reducto. No es que desafíe al diésel en su terreno, es que sobrevive en un terreno radicalmente diferente, recordándonos que en ingeniería, el contexto lo es todo. El juicio por emisiones. El punto débil del rey diésel. Si hay un frente donde el diésel se encuentra genuinamente a la defensiva, es en el campo de batalla de las emisiones. Durante décadas, su eficiencia se celebró como una virtud ecológica, ya que menos consumo significaba menos dióxido de carbono liberado por tonelada transportada. Y en eso, sigue siendo difícil de superar. Pero la guerra contra la contaminación se libra en múltiples frentes, y es en los frentes del óxido de nitrógeno y las partículas finas donde el diésel ha llevado la peor parte. La combustión por compresión a altas temperaturas es inherentemente propensa a generar NOx, y la naturaleza del combustible, con sus cadenas largas de carbono, produce hollín. Durante años, estas emisiones fueron el precio aceptado de la potencia y la eficiencia. Pero ya no. Normativas como la Euro 6 en Europa o la EPA en Estados Unidos han elevado los límites a niveles que requieren una ingeniería casi milagrosa. El motor diésel moderno es una maraña de sistemas de contención. La recirculación de gases de escape para reducir la temperatura de combustión y el NOx, los filtros de partículas diésel que atrapan físicamente el hollín para incinerarlo después, y el sistema SCR, que inyecta AdBlue en el escape para convertir químicamente el NOx en nitrógeno y agua inofensivos. Estos sistemas han logrado que un camión diésel nuevo emita una fracción mínima de lo que emitía uno hace 20 años. Pero el costo es alto. La complejidad se dispara. El mantenimiento se vuelve más crítico y especializado. El rendimiento del motor puede verse ligeramente afectado. Y el precio del vehículo aumenta significativamente. Este es el talón de Aquiles del rey diésel.
Para mantener su mandato, ha tenido que vestirse con una armadura cada vez más pesada, cara y delicada. Cada nueva normativa es un asedio a sus murallas, forzándolo a evoluciones que, aunque exitosas, lo alejan de su esencia simple y robusta. Este punto débil es la grieta por la que sus nuevos rivales intentan colarse, prometiendo cumplir con las reglas del futuro sin necesidad de tanta alquimia química en el tubo de escape. El ascenso de los eléctricos. Potencia sin cilindros. El asediador más radical y prometedor llega sin ruido de explosiones. El camión eléctrico representa no una evolución, sino una revolución de base. Su propuesta es tan sencilla como disruptiva: eliminar por completo el proceso de combustión. En su lugar, paquetes masivos de baterías alimentan motores eléctricos que entregan todo su torque, instantáneo y abrumador, desde 0 revoluciones. Es como si capturaran la esencia del torque diésel, la disponibilidad inmediata, y la purificaran, sin vibraciones, sin ruido y, lo más importante, sin emisiones de escape locales. Para aplicaciones de distribución urbana y regional, su caso es formidable. Los recorridos son predecibles, permitiendo una planificación precisa de la carga. Los costos de combustible por kilómetro son una fracción de los del diésel. El mantenimiento se reduce drásticamente. No hay cambios de aceite, no hay filtros de combustible o aire, no hay sistemas de escape complejos. La simplicidad mecánica es abrumadora. Fabricantes como Tesla, Volvo, Daimler y una plétora de startups han presentado prototipos y modelos en producción que prometen autonomías de hasta 500 kilómetros, suficientes para muchas rutas de un día. Sin embargo, cuando miramos hacia el reino sagrado del diésel, el transporte de larga distancia de 40 toneladas, el desafío eléctrico se topa con barreras físicas monumentales. La energía densa que proporciona un tanque de diésel es, por ahora, inalcanzable para las baterías en un peso y volumen razonables. Para igualar la autonomía de un camión diésel, se necesitaría una batería tan pesada que robaría una parte crucial de la carga útil, anulando la economía del viaje. Los tiempos de recarga, incluso en ultra rápida, son de horas, no de minutos como llenar un tanque. Y la infraestructura necesaria para recargar simultáneamente decenas de camiones en un área de servicio es comparable a la demanda eléctrica de un pequeño pueblo. El costo de adquisición inicial sigue siendo prohibitivamente alto. Por tanto, el eléctrico no es un reemplazo directo, sino un disruptor que está creando un nuevo reino paralelo, principalmente en el transporte de corto y medio alcance, empujando al diésel a replegarse y consolidarse en su fortaleza natural, la carretera abierta e interminable. Los otros pretendientes: gas natural e hidrógeno. En este cruce de caminos, el diésel también observa la llegada de otros pretendientes que, como él, mantienen la filosofía de repostar rápido y seguir, pero prometen un perfil más limpio. El primero es el gas natural, ya sea comprimido o licuado. Sus ventajas son claras: emisiones de partículas inox significativamente menores que el diésel y un costo por unidad de energía que puede ser muy competitivo. La tecnología de motores es similar, derivada de los bloques diésel, lo que da cierta familiaridad. Pero sus desventajas son limitantes. Su densidad energética es aún peor que la de la gasolina, lo que obliga a tanques enormes, pesados y voluminosos que nuevamente roban carga útil. La infraestructura de repostaje es escasa fuera de rutas muy específicas, y, aunque es más limpio, sigue siendo un combustible fósil que emite CO2. Es un jugador de nicho, ideal para flotas cautivas con rutas fijas y bases de repostaje propias, como camiones de basura o de distribución en puertos, pero no un contendiente generalista. El otro gran pretendiente, envuelto en un aura de futuro prometedor, es el hidrógeno. Aquí se plantean dos caminos: la pila de combustible de hidrógeno, que genera electricidad a bordo para alimentar motores eléctricos, ofreciendo la experiencia del eléctrico, 0 emisiones, torque instantáneo, con la ventaja del repostaje rápido y autonomías largas. Y la combustión de hidrógeno en motores adaptados, una opción que mantiene la mecánica tradicional pero quemando un combustible que solo produce vapor de agua. El potencial es inmenso. Sin embargo, las sombras sobre este futuro son alargadas.
La producción de hidrógeno verde mediante electrólisis con energías renovables es aún muy costosa y a pequeña escala. La infraestructura de transporte, almacenamiento y repostaje es casi inexistente. Los costos de los camiones de pila de combustible son astronómicos. Y la eficiencia global del proceso, de la planta de energía a la rueda, es menor que la de un eléctrico a batería. El hidrógeno es la gran promesa, el sueño de un futuro sin compromisos, pero su horizonte de adopción masiva en el transporte pesado se mide en décadas, no en años. La despedida no es para hoy, porque el diésel sigue en el trono. Ante este panorama de eléctricos prometedores, hidrógeno soñador y gas natural limitado, uno podría preguntarse si estamos asistiendo al ocaso inmediato del diésel. La respuesta, fría y técnica, es un no rotundo. Por una sencilla razón. Para la tarea específica, monumental y económica que define el núcleo del transporte global de mercancías, no existe hoy, ni existirá en la próxima década, una alternativa que ofrezca el paquete completo. El diésel sigue ofreciendo la combinación imbatible de densidad energética extrema, infraestructura universal, costo de adquisición manejable, costo total de propiedad predecible y una robustez probada durante millones de kilómetros. Mientras un camión eléctrico lucha por superar los 800 kilómetros con carga completa sin arruinar su capacidad de pago, un diésel lo hace sin pestañear y puede repostar en cualquier lugar de un continente en 5 minutos. Mientras el hidrógeno busca desesperadamente una red de estaciones, el diésel ya tiene una en cada salida de la autopista. Su reinado se está redefiniendo, no terminando. Se está contrayendo desde los bordes, desde la distribución urbana, donde el eléctrico avanza, pero se está fortaleciendo y haciendo más eficiente y limpio en su corazón, la larga distancia. Los motores diésel de última generación son obras de ingeniería más impresionantes que nunca, con sistemas de inyección de precisión nanométrica, turbocompuestos y gestión térmica inteligente que rozan el 50% de eficiencia térmica, un sueño para cualquier motor de combustión. Seguirán siendo, durante muchos años más, la espina dorsal de la economía global. Su despedida no está en la agenda del presente. Lo que estamos viendo es la fragmentación del futuro, un mosaico donde el eléctrico dominará la ciudad, el diésel seguirá reinando en la carretera y el gas natural e hidrógeno capturarán nichos específicos. El diésel ya no es el único rey de un reino unificado, pero sigue siendo el emperador del territorio más vasto y crítico, aquel donde la física, la economía y la logística se unen para exigir lo imposible, día tras día, kilómetro tras kilómetro. Así que, la próxima vez que veas un camión rugiendo en la carretera, recuerda que su elección de combustible no es un capricho o un simple ahorro en el surtidor. Es el punto final de una ecuación centenaria, tallada por la física de la compresión, forjada en el yunque de la durabilidad y refinada por la aritmética implacable de los costos. El diésel no ganó por ser el más barato, sino por ser el más capaz para la tarea más dura. Su historia es un testimonio de cómo la ingeniería responde a demandas brutales con soluciones elegantes y robustas. Y mientras el futuro trae nuevos retadores, la lección permanece. En el mundo del trabajo pesado, el trono solo lo ocupa quien puede mover el mundo, una y otra vez, sin desfallecer. El viaje continúa y el diésel por ahora sigue al volante.